Meta Radio, productora de contenidos. Radio con imaginación. Una radio en donde tú eres parte de esa radio. Meta Radio. Hola, nosotros somos Verum y esto es El Rostro de la Verdad. Yo soy Israel Peña. Y yo soy Cristina Mencía. Usted está dormido. No sabe quién es porque no se conoce a sí mismo. Hoy es una persona, mañana es otra. Usted no hace las cosas lo hacen a usted. Así que me atrevería a decirle que si no toma en serio lo que le digo y si no asume el trabajo sobre sí mismo como lo más importante que haga en su vida, seguirá durmiendo hasta el día de su muerte. Esto fue de George Gurdjieff y esto es Verum, el rostro de la verdad. Hola, nosotros somos Verum, mi nombre es Cristina Mencía y me acompaña Israel Peña. Y nosotros somos un equipo de profesionistas mexicanos que nos dedicamos a crear cursos y programas personalizados en el ámbito del lenguaje corporal, el lenguaje no verbal, las microexpresiones. ¿Para qué? Para poder comprender un poquito más lo que viene siendo la parte de la comunicación Totalmente asertiva con todos. Y de tal manera que también podemos trabajar el autoconocimiento. Si te interesa, nos encantaría que nos enviaras alguna pregunta. Van a estar apareciendo la información acerca de nuestras redes sociales. Nos pueden enviar un WhatsApp o nos pueden mandar también un correo en donde cualquier pregunta que tengan respecto a nuestros servicios, nuestros cursos, o si quisieran saber un poquito más de cómo comunicarse en el ámbito tanto personal como profesional, pues también con mucho gusto. O inclusive las temáticas de los programas, así es. Últimamente hemos recibido bastantes y gracias a ello pues hemos producido un par de programas más con el tema. Más enfocados. Y bueno, pues antes que nada esperemos que todos se encuentren bien, quédense en casita y bueno, pues esperemos que disfrutamos el programa de hoy, que también vamos a hablar un poquito más ya a fondo de lo que viene siendo el miedo. ¿Qué es el miedo, no? Estamos escuchando ahorita en las noticias hace unos días que pues de repente resulta que atacan a personal de salud, vienen enfermeras, vienen con batas o de tal manera que se identifica que trabajan en algún centro de salud y han sido atacadas estas personas, ¿no? Pero bueno, con base a qué está pasando esto, pues básicamente estamos en una crisis social. La situación está muy complicada y la gente se espanta, hay mucha desinformación, el exceso del coronavirus. Sí, y de todo, ¿no? Incluso ahorita veníamos hace unos minutos, ¿no? Checando de que decían que si van a cerrar los comercios o no, y luego la Secretaría de Salud dijo que no, es información falsa. Fake news. Entonces, bueno, viene una cuestión que no solamente... Hospitales saturados. Ay, sí, los hospitales ya se están saturando. Y bueno, hay mucha información, entonces realmente pues no compartan si no están seguros, aunque tenga el sello, el logo de alguna institución, porque también es muy fácil. Sí, hay que ser más selectivos, ¿no? En la información que tanto que recibimos como de compartimos. Así ¿no? es. Y porque en general pues la gente lo está mandando con la mejor intención, pero al final de cuentas la información que es falsa pues sí puede provocar un problema más grande, ¿no? Y no están realmente fundamentados en la verdad. Entonces, bueno, ¿qué pasa con esto? ¿En qué es lo que sí están fundamentados? En el miedo. Es una respuesta ante una situación, ¿no? Pero ¿qué viene siendo este estado de angustia? ¿Qué es realmente un miedo? Bueno, estos miedos, al no tener un fundamento como tal, por la desinformación son miedos realmente disfuncionales, ¿no? Es decir, ocurre a la consecuencia de cuando nos sentimos pues amenazados, ¿no? Algo que no podemos controlar. Sí, algo que inclusive en alguna película de Shrek, ¿no? Decían que el miedo es esa reacción natural ante lo desconocido. Ante lo desconocido. Así es. Es algo que ni siquiera podemos ver, ¿no? Nos han mostrado una foto de cómo es, pero realmente no lo podemos ver. Pero al final de cuentas, pues, ¿qué más, no? ¿Qué es el miedo?
es una de las emociones básicas o primarias, como lo hemos estado viendo a través de los programas, ¿no? Tenemos emociones básicas. Y bueno, es natural, porque al final de cuentas, ¿para qué nos sirve el miedo? Bueno, nos sirve para la supervivencia, la autoconservación. Sí. ¿No? Y lo que analizamos precisamente en Verum es eso, ¿no? Los sentimientos, los instintos que ya tenemos en nuestro sistema de creencias a través del genotipo, y pues detonarlo a través de prácticas, ¿no? A través de los reportes personalizados que hacemos. Exactamente. Entonces, en un momento dado, regresando a esto que decimos, al tema del miedo, ¿no? ¿Qué es lo que podemos ver? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Qué pasa en el rostro? ¿Cómo se ve una persona con miedo? Claro. Y hablando también un poco más del miedo, ¿a dónde nos lleva este miedo, no? Porque volvamos, si bien todos los arquetipos tienen luz y sombra, pues estos sentimientos son los que nos van a llevar a esa luz y a esa sombra. Exacto. Entonces, el miedo trabajado en luz nos va a llevar a posibilidades, nos va a llevar a crear. El miedo en sombra muy probablemente nos lleve a la violencia, ¿no? Sí. Entonces, ahora sí, vamos a analizar el miedo como concepto y como evolución, pero para lo bueno, ¿no? Para adaptarnos. Exactamente. Entonces, de origen, vamos a ver cómo tendemos a abrir la boca, ¿no? Es como una sorpresa. Sin embargo, pues vemos cómo se elevan los párpados, las cejas caen, los labios se alargan, se estiran, ¿no? Digo, esta es una imagen posada, una interpretación. Pero vemos cómo se marca, ¿no? Vemos la esclerótida, o lo que llamamos en el diagnóstico oriental el zampacú, este blanquecino que se ve en el ojo. Entonces vemos que puede ser en la zona de abajo o en la zona de arriba. Recordemos que el miedo, pues como dice, ¿no? Puedes correr, puedes congelarte o puedes atacar. Entonces volvemos, no hay estados puros. No es el arquetipo puro, no está la felicidad pura, no. Lo que hacemos es una suma de factores y le damos una interpretación personal, ¿no? En el momento, en tiempo real. En el momento, entonces, el miedo también depende del miedo, ¿no? Y depende de qué tipo de miedo, ¿no? Es una fobia, será un tipo de miedo que se reflejará en mi cara. Físico, físico, me van a agredir, entonces, pues tal vez, tal vez me vaya a contraer o mi corporalidad cambie, ¿no? Entonces, sí hay miedo, pero bueno, hay muchísimas texturas, ¿no? Entonces, inclusive podemos ver rasgos que se combinan, ¿no? Miedo con asco, ¿no? Igual hay algo que me da mucho miedo, un algo, entonces tengo asco, pero miedo, entonces se nota en la cara, una combinación, ¿no? Entonces, vemos que, como les decimos, no hay estados puros, tal cual. Sin embargo, hay ciertos factores que hacen que identifiquemos estos estados, ¿no? Por ejemplo, lo que decíamos, tendemos a abrir la boca, ¿para qué? Para respirar, para oxigenar al cuerpo, para meterle aire a los pulmones y al oxígeno. Eso que nos lleva ya científicamente pues a actuar más rápido, ¿no? Segregamos adrenalina, ya sea para atacar o para huir, correr, ¿no? O sea, lo que habíamos comentado. Entonces, físicamente por eso se marcan estos labios, ¿no? Así tan abiertos, tan expandidos realmente, ¿no? Los ojos también se abren con esos deseos, con ese ánimo de analizar el contexto, porque si también nos vamos al origen de todo esto, el tema en todo es analizarnos, el autoconocimiento. ¿Y cómo nos vamos a autoconocer? A través de la observación. Entonces, si no activamos la observación, no vamos a aprender. Nos perdemos de eso. Así es, y no fluimos, ¿no? Entonces, ¿qué hace el cuerpo cuando se siente agredido? Cuando tiene miedo, necesita las herramientas para salir de ahí. Entonces, pues abrimos los ojos para ver, activamos lo que dicen científicamente es que se agudizan todos nuestros sentidos para salir avante, porque volvemos, es un instinto primario, es el instinto de supervivencia. Sí, exacto. Y bueno, esto lo vemos como en una imagen caricaturizada, ¿no? Pero vamos a verlo como a cuestiones reales, entonces... Lo que aplica realmente también. Cómo se ve un rostro con miedo en la cotidianidad, porque al final esto que nosotros estamos viendo es una imagen congelada, ¿no? Es la imagen... como te digo, hasta manipulada, posada, para que se vea un miedo, ¿no? Está posada. Sin embargo, está posada, ¿no? Y aparte,
Si es en el momento como a la gente que asustan, bueno, ahí le tomas la foto y ya en ese momento se ve esa cara, ¿no? Pero también el miedo no surge y se apaga, ¿no? No es intermitente de que, ay, aparece. Ajá, No, el miedo se acumula, ¿no? Sí. El miedo, inclusive, como decíamos, en esta parte mala nos puede llevar a enfermedades. En la parte buena nos va a llevar a oportunidades, ¿no? A ser creativos, a ser qué creativos. hacer para salir adelante, ¿no? Totalmente, Sí. y no solo miedo a lo desconocido, al monstruo, lo que decíamos, ¿no? Sino también miedo porque igual estás en una profesión pues muy peligrosa, ¿no? Sí. Eres escalador o policía o unas cuestiones que pueden depender tu vida, personal ¿no? de la salud incluso, ¿no? Ahora podría ser analizar el rostro del personal de la salud, ¿no? Sí, sí. Entonces vamos a analizar el rostro de Luis Donaldo Colosio. Y entonces, En una foto no posada. en una foto que es precisamente. una foto natural, una foto no posada, y entonces vamos a ver el miedo, ¿no? Cómo el miedo habita, o cómo es que uno puede detectar esos sentimientos en una persona. De entrada sabemos que el cargo es peligroso, ¿no? Como Sí, volvíamos, claro. las profesiones, hay unas que son más peligrosas, unas menos peligrosas, ¿no? ¿Es mucho poder aquí o es obvio Es obvio el cuestión de nivel, sentirse así amenazado, es, ¿no? es, Claro. es obvio, ¿no? Entonces, ¿cuál es la primera situación? Volvemos, ¿no? El cerebro está conectado a los ojos, ¿no? Entonces, ¿dónde se va a ver primeramente todas las emociones? En los ojos, todas, Sí, ¿eh? sí. No solo estoy diciendo el miedo, se van a ver todas. Sí, sí, así es. Entonces, vemos la esclerótica o el zampacuno, pero unas escleróticas que se marcan muchísimo, ¿no? Es muy visible. Es muy evidente, ¿no? Sí. ¿Por qué pasa esto? El científico y psicólogo Luis Corman nos habla de una teoría de la dilatación y de la contracción. Cuando el organismo está relajado, se expande, estoy relajado, me expando. Siento bien. Cuando estoy estresado, me contraigo, me agredo, bueno, ¿no? Y eso a nivel universal y a nivel particular, ¿no? Grande, pequeño. Es la forma en la que reacciona nuestro cuerpo. Así es natural, ¿no? Entonces, nuestro cerebro recibe un estímulo que no lo hace sentir bien, entonces se va a contraer, ¿no? Y va a contraer el nervio óptico, ¿no? Entonces, pues lo va a jalar, es como si nos jalaran por atrás el ojito, ¿no? Entonces, no es una operación. Sí, no, sino está estresado, el cerebro mandó la orden, ¿no? Entonces vemos cómo jala los ojos y entonces nos deja ver la esclerótica, ¿no? La parte de abajo que vemos la parte de abajo o la parte de arriba, sí, como dependiendo, como la foto anterior que veíamos, del miedo, ¿no? El anterior era como un miedo, pero a atacar, porque el zampacú ya no era preventivo, el zampacú era hacia arriba y entonces ya era un inminente ataque. Esa persona con miedo va a atacar, ya estaba lista para atacar. Sin embargo, en este retrato que vemos, esta persona tiene miedo, pero no está lista se siente amenazada. Sí, siente la amenaza, pero no está en la etapa todavía de la defensa. Así es, ¿qué vemos? Lo que hablábamos también muchas veces, ¿no? Este tipo de la sonrisa social, ¿no? Cuando nos sonríe, ¡ay, sí, qué padre! Entonces, si no hay movimiento en la zona superior, quiere decir que es una sonrisa posada. Sí. Esto que se ve en el retrato podría simular una sonrisa, ¿no? Viene candidato y le vamos a tomar una foto, lo que sea. Hay que verse medio relajado. Medio relajado. El tema es que vemos que está chueca. Recordemos que esto todo parte de la observación. Entonces, esos detalles son lo que nos van, sumados, nos van a detonar un análisis, ¿no? La emoción. Entonces, vemos que de entrada la sonrisa es falsa, sonrisa posada, sonrisa fingida y la boca chueca, ¿no? Apretada, pequeña, como si no quisiera decir algo. Y bueno, la imagen está como tendida a los rojos, pero de todas maneras se ve que los ojos están rojos, ¿no? Sí. Entonces, vemos que la circulación es rápida, ¿no? Entonces, ¿qué nos da que la circulación sea rápida? Pues que tu corazón, algo. Entonces, estamos preocupados, estamos siempre alerta, ¿no? Estas personas tienden a dormir poco, ¿no? Entonces, precisamente por eso de pronto también están fatigadas, no cansadas, ya están fatigadas, sí, ¿no? ya excede lo que viene siendo solo una noche más. El requerimiento natural, ¿no? De bueno, ya me desvelé 3-4 días, no, ellos ya viven en estas condiciones, ¿no? Entonces el mismo estrés, ¿no? Perdón. El mismo estrés, y el mismo estrés lo va demeritando, ¿no? La alimentación, el agua, necesitamos siempre hidratarnos, ¿no? Y como lo vemos, ¿no? Vemos esta mirada perdida, ¿no? Ya cansada, ya derrotada.
En inglés hay un término que dicen de 10,000 miles. Ajá, sí, que no alcanzas a ver. Que no, que están viendo al horizonte, ajá, ¿no? Los sí. veteranos o las personas que llegan Sí. del Golfo, de la guerra, La tenían esta perdida, mirada sí. triste, esta mirada melancólica, Sí. ¿no? Inclusive hasta se les Sí. puede ver cierto brillo. Volvemos en un detalle, ¿no? O sea, Sí. tenemos que analizarlo. Eso vendría, se llamaría llanto reprimido, ¿no? Ujú. Entonces es algo que el cerebro vio, que el individuo absorbió, pero no lo ha soltado, ¿no? Por eso esa melancolía, por eso esa mirada penetrante, pero lejana, ¿no? En ese presente está marcado. Así es, así es. Y bueno, pues aquí, anteviendo esta situación, ¿no? Creo que es algo que todo el mundo, es un ejercicio o una invitación que les hacemos a que se miren en el espejo, están viendo que se sienten amenazados, ven a este tipo de señales, de marcas, ¿no? En ¿no? la cara, como decías, ¿no? Me levanté varias noches agitado, ¿no? No duermo bien. No duermo bien. ¿Qué Recordemos está que pasando? el Ajá. inconsciente observa. Y el inconsciente observa las cosas que nosotros no vemos porque vamos distraídos con el celular, con muchas cosas, ¿no? Sí. Entonces, el inconsciente ya sabe si estamos amenazados. Entonces, si nos aprendemos a comunicar con él, con nosotros nosotros mismos, sí. que es la parte integral, pues vamos a evitar muchos accidentes. Sí, y es realmente para mantener, como siempre lo decimos, una salud integral, a lo que también les hacemos una invitación a que piensen, ¿no? ¿Qué es lo que estás haciendo para que no te afecte tanto la situación en la que estamos viviendo, ¿no? Por lo que estamos pasando. Y si tienes, obvio, alguna pregunta, nos los puedes hacer llegar a nuestras redes sociales. Y bueno, yo creo que es momento para un pequeño corte musical y regresamos. I am a man who walks alone. When I'm walking the dark road, I just strolling through the park. When the light begins to fade, sometimes feel a little strained, a little anxious when it's dark. Fear of the dark. Fear of the dark. I have a constant fear that something's always near. Fear of the dark. Stockholm! I have a phobia. Someone's always there.
acabamos de escuchar esta canción precisamente hablando del miedo, Fear of the Dark, Iron Maiden, y que es lo que dice, ¿no? I have a constant fear. Tengo ese miedo constante de que algo está detrás de mí, ¿no? El no saber qué es lo que está ahí. La incertidumbre mató al hombre, es lo que dice, ¿no? Ya dime si es o no es, si tengo o no tengo. Sí, pero ya dime, ¿no? Exactamente es eso, lo desconocido. Lo desconocido. Como mencionábamos desde un principio, ¿no? Y la pregunta que les estamos haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo para poder superar esta situación, para poder salir avante? ¿Están manteniéndose de una manera que se están adaptando a la situación? Se están conociendo, se están observando. Es un momento entonces de realmente de adaptación y de autoconocimiento, ¿no? Cuando hay un cambio es cuando realmente nos ponen a prueba la vida. Así ¿no? es. Desde lo más sencillo, que te van a cambiar de computadora en el trabajo y a veces cuesta un poquito, ¿no? O de lugar, etcétera. Bueno, pues esto es un cambio radical. ¿Qué va a pasar después de que a nuestra nueva era que viene a pasar después de la cuarentena? Y bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo en este momento para poder salir sanos? No solo físicamente, sino mentalmente, que es lo que les estamos constantemente pues recordando que en lo que les podemos ayudar en esta área, en este departamento. Estaremos muy encantados de continuar pues apoyando con nuestros conocimientos y con la área que nos compete a nosotros, que viene siendo el análisis de la corporalidad, del lenguaje no verbal. Las microexpresiones. ¿No? ¿Y para qué? Con la finalidad de una comunicación asertiva y pues una salud integral también, ¿no? Así es, sí, porque comunicar es estar sanos, ¿no? Sanos mentalmente y sanos físicamente. Eso es comunicar. Una buena comunicación nos va a dar salud integral. Así es, ¿no? ¿Qué es lo que estamos comunicando, no? Que estamos saludables o no. Así y pues hablando del miedo, ¿no? Estábamos, hablando analizando de Luis Donaldo Colosio y las características que muestra su rostro del miedo, pero vamos con una persona más para también ver qué tenemos en común cuando tenemos miedo. Cuando tenemos, ¿no? este miedo que dura bastante tiempo, ¿no? Sí, que nuestro rostro está mostrando, ¿no? Okay. Y pues comencemos con, JFK. John F. Kennedy, exactamente, ¿no? Pues mira, como en Luis Donaldo, ¿no? Vemos de entrada lo que dijimos, analizar los ojos, ¿no? Entonces vemos el Zampacú, nuevamente este personaje, tal vez Colosio, si lo analizamos en varias fotos, no todo el tiempo tiene la esclerótica, ¿no? Sí, el Zampacú. Sin embargo, John F. Kennedy sí, independientemente de que en una tipología es un sapo, es una persona abierta a la comunicación, amable, dulce, con ojitos más saltones, con los ojitos saltones, que nos dice de la Porta. No porque estén saltones se tiene que ver la esclerótica. Eso blanco. Así es, ya dijimos que es parte del estrés, ¿no? Un estrés interno y entonces se contrae el nervio. Entonces vemos cómo uno de los rasgos que comparten es esto, ¿no? El Zampacú Yin, ¿no? Sí. Este blanco, esta esclerótica abajito de los ojos. También otro rasgo que vemos completamente es esta mirada perdida. ¿Y cómo se ve la mirada perdida? No es que esté mirando al horizonte, no. Volvemos que esto es una cuestión científica, de medidas. Entonces, los ojos no están completamente alineados. Los ojos tienen que mirar para enfrente. Y para que tengamos una buena comunicación, la boca tendrá que estar en la medida de los ojos, tendrá que estar a la altura de las pupilas. Y de ahí parte, como esta cuestión viene desde el desarrollo del feto, todo lo que sea hacia el centro del cuerpo va a ser poco comunicativo o introspectivo. Todo lo que tienda a expandirse va a ser lo opuesto, lo extrovertido, ¿no? Entonces vemos esta mirada y la mirada perdida es eso, que los ojos no se encuentran ni siquiera alineados, sino uno ve para un lado, otro puede como ligeramente, perdida, ¿no? Como esa mirada perdida, ¿no? Así es, ¿no? Sí. ¿Qué vemos? Y el último rasgo que en el que se parecen, lo que decíamos de la sonrisa, ¿no? Esta sonrisa fingida y sobre todo la boca chueca, porque una cosa puede ser sonrisa fingida, igual, la hago parejita. No, pero ya esta sonrisa chueca, ya hay más estrés de un lado. Recordemos que nosotros somos simétricos. Entonces yo hablo y muevo las manos al mismo tiempo y así no pasa nada. Entonces si me estreso del cuerpo, muestra, pues ¿no? Se tendría que mostrar y se muestra hasta de qué lado está más estresado, ¿no? Mi mandíbula se estresa más de este lado o se estresa más del otro. Volvemos, mira, por ejemplo, en John F. Kennedy también, sagitalmente, si partimos el cuerpo izquierdo o derecho,
podemos analizar ya los lados, el lado íntimo, que es su lado real, cómo es realmente, y el lado público, que es como nos gusta que nos vean. Realmente ahí es donde vivimos todos, ¿no? Cómo nos gusta que nos perciban a los demás. Entonces, si vemos el estrés lo vemos con formas pequeñas, con contracciones, así como lo vimos en los ojos. Microexpresiones. Ajá, es microexpresiones. Veremos que ese estrés, tanto en el ojo como en la boca, es del lado público, es de su lado derecho, porque él era una figura pública, entonces tal vez en su lado íntimo, que es sus consanguíneos, el lado íntimo son solo sus consanguíneos, su esposa, sus hijos, lo que sea. Los consanguíneos de la línea directa. Pues no tiene problema, hasta se le ve un ojo sano, redondito. Vemos estas patas de gallo de altas aspiraciones. La tipología, como tiene orejitas picudas, es creativo, es fauno, las tiene pegadas hacia el centro, entonces será con gran escucha, ¿no? Entonces vemos ese lado, hasta lo vemos amable, ameno, ¿no? Entonces nos vamos al lado público, al lado derecho, se ve contraído, se ve estresado, se ve tenso, ¿no? Sí, y esto incluso pasa, ¿no? Cuando las personas bueno, conozco gente que de repente sufren de algún tipo de parálisis, pero solamente de un lado de la cara. Ajá, sí, es muy común, ¿no? Es muy común, ¿no? Y eso también se puede determinar de qué lado de la cara es, pues puedes ver si es de un origen, pues tanto íntimo o es de un origen público. Claro, el público estará relacionado con tu pareja, estará relacionado con tu trabajo. La situación en la que actualmente estamos viviendo, exactamente. Entonces, es algo en lo que, pues nuevamente, con la observación y con estar sumando, es la sumatoria de varios factores, puedes llegar a tener un reporte, pues, certero de cuál es, pues, tu estado de salud, tu estado anímico, y sobre todo, qué hacer para poder salir de donde se está, de una situación posiblemente en sombra, para evolucionar, para estar en luz, ¿no? Sí, llevando todas tus skills, potenciarlas en luz, ¿no? Como ahorita estamos hablando del miedo, pero el concepto es el miedo en función de lo positivo, en función de la adaptación. De la adaptación, porque ahorita estamos pasando sobre muchos cambios, ¿no? Actualmente, cómo se comporta la sociedad. Pues hay muchos nuevos juicios morales, actitudes sociales que se está volviendo pues más estricto, ¿no? Desde saludar a alguien, pues yo no he visto a alguien que desde hace mucho que realmente se salude de ni siquiera cerca. Totalmente, y lo vimos en un escrito hace poco, ¿no? Somos ahora de la generación donde le soplábamos al pastel y todavía no lo comíamos, Es ¿no? impresionante. ¿Te acuerdas de esos días? Así, wow, cuando sí. Ya es no más, va a hasta pasar. Mordida, ¿no? Ya no va a pasar, eso ya no va a pasar. Yo creo que, híjole, no sé cuándo, a menos que sea el pastelitos individuales, yo creo que eso. Entonces, precisamente, y por eso los invitamos a seguir las normas de integración, a seguir las normas de civilidad, en la calle, en el metro, en el transporte, donde lo que ustedes, es como dicen, la educación se va a todas partes donde nosotros vamos. Entonces está de más, está de más decirles dónde tienen que aplicar la civilidad, ¿no? Exactamente, ¿no? Y pues son acciones realmente pequeñitas y yo creo que vale la pena tener esa tolerancia a estos cambios, esta adaptación. Ese proceso a la adaptación. A la adaptación. ¿Y con qué finalidad? Bueno, salir avantes de esto, nuevamente, ¿no? Son cambios pequeñitos que todos podemos hacerlo. Si es que es necesario salir, bueno, pues con toda la debida responsabilidad, nuevamente. Y con nuestras cuestiones personales, ¿no? También hay un dicho, ¿no? Que decían, bueno, es que todos estamos en el mismo barco, ¿no? Y vamos a jalar juntos y la situación. Pues no, la realidad es que estamos bajo la misma tormenta, pero en el mismo barco no. Entonces, eso es lo que hace Verum, analizar a cada uno de los participantes en su situación. Su barquito. En su barquito y potenciarlo, ¿no? Y hablando de esa capacidad de adaptación, hay un autor buenísimo que se llama Viktor E. Frankl, que escribió una obra memorable, El hombre en busca de sentido, y volvemos a este nivel de adaptación. Este doctor, Viktor E. Frankl, saca el libro cuando está una cuestión de vida o muerte. En una cuestión de vida o muerte. Aquí también. Él vivió en la época del holocausto. Entonces, pues todo lo que él vivió, y más como médico, lo que lo llevó a estudiar, ¿no? Y a aprender más, ¿no? Entonces, cuando él sale
del holocausto, cuando sale, cuando supervive, es cuando a través de su libro, del hombre busca de ese sentido, comienza a... Sí, comienza a ver que teniendo precisamente como el título dice, cuando tiene el sentido la vida. Cuando tiene sentido en la vida, entonces pues es lo que te hace poder salir adelante, es lo que te hace en un momento dado sobrevivir, ¿no? No solamente estar ahí, porque es muy fácil encapsularse en la situación en la que se está, nuevamente la desinformación y todo tiende a ser negativo, no es necesario estar escuchando las noticias todo el día. Es importante estar informados, sí, pero no tiene que ser todo momento del día, ¿no? Tenemos que nutrir tenemos también. que filtrar también esa información, como les decíamos. Sí, es donde viene, bueno, nuestra capacidad de adaptación, ¿no? También vamos a aceptar. Y hablando también de capacidad de adaptación, vamos a hablar de un personaje también que pues pasó el miedo, vamos a analizarlo también, vivió miedo y todo. Y hablando de esta adaptación, ¿no? Precisamente del miedo a llevarlo a la adaptación, como lo hizo Viktor Frank. Aquí el miedo lo transformamos en algo bueno, ¿no? Él, dentro de sus experiencias, estoy recordando el libro. Él dice, no, es que inclusive había personas que tal vez el familiar ya había muerto, ¿no? Sabes que mi esposa ya murió, mi hijo ya murió, lo que haya sido. Y en su oscuridad, en su sombra, porque el holocausto donde vivían, como estaban, pues no daba para luz, no había para producir luz, ¿no? Pues generaban una falsa verdad al cerebro. Su propia luz. Dentro de la oscuridad generaban su propia luz, ¿no? Entonces, muchos se autoconvencían que, bueno, ahí están los principios del PNL, ¿no? Ya está neurociencia. Pero bueno, que hicieron con esta, pues, llevados al extremo, ¿no? Entonces decían, bueno, pues yo voy a sobrevivir porque saliendo voy a ver a mi esposa, porque saliendo voy a ver a mi hijo, cuando no era así, ¿no? Entonces... que fue solamente lo que se necesitaba. Somos tan poderosos con la mente, ¿no? Nos podemos realmente nosotros programar para poder salir adelante o no, o tirar al suelo, ¿no? O sea, depende cómo vamos a enfrentar la vida. ¿Cómo vamos a transformar esa energía? ¿Cómo vamos a adaptarla, no? Si tengo miedo y me quedo paralizado, voy a causar una reacción. O si tengo miedo y entonces soy creativo, ¿qué es lo que va a suceder? Y para eso también vamos a ver otros rostros. Hablando de rostros miedo que se adaptaron. ¿No? Y pues hablemos ahora de Alan Turing, ¿no? Personaje muy, muy importante en la Segunda Guerra Mundial. Súper, hasta hay muchas películas. Sí. Del Código Enigma y muchas. Sí, muy buena película. Y una persona realmente, pues, digna de admiración, sí, ¿no? Totalmente. Porque a pesar de que su vida finalizó de una forma, pues, muy trágica, y pues no fue fácil para él, no deja de ser un genio, pues, realmente fue el inventor de la primera computadora. Claro. Y gracias a él, o sea, se presume que, y se agradece, ¿no? Gracias a él la guerra terminó, la Segunda Guerra Mundial terminó, aparentemente aproximadamente, dicen, le estiman hasta 4 años menos, ¿no? Menos, entonces, imagínate cuánta luz, ¿no? Cuántas vidas, en verdad, una persona que pues, bueno, vivió una situación que no es la misma que estamos viviendo nosotros ahorita, pero de alguna forma ahí nos sentimos esa prisioneros. Tenacidad, así es. Y cómo lo llevó a la luz, ¿no? Trabajando precisamente en las computadoras, ¿no? Con pudiendo interceptar lo que venían siendo los mensajes. Descifrando, ¿no? Descifrando estos códigos y descifrar los códigos para... Sí, total. Está en el nombre. Está en el nombre. Sí. Descifrar estos códigos para filtrarlos. Y pues ayudar en pro a la vida, porque es eso, ¿no? Salvar vidas, ¿no? ¿Y qué vemos en su rostro? Pues nuevamente tenemos... Pionero en el campo de la inteligencia artificial, 1950. Si tienen la oportunidad de ver cómo era la primera computadora que hizo, realmente lo ves y no es nada con lo que hay ahorita, parece hasta como una máquina de escribir, claro, con madera y todo. Con madera, sí. Incluso llegó a hacer un programa de ajedrez, me parece, que estaba listo, pero lo que no había era una computadora que lo pudiera interpretar, ¿no? Entonces, se adelantó a su tiempo, sí, como... su tiempo, ajá. Okay. Entonces, pero ¿qué vemos, no? Independientemente del miedo y todo, él lo llevó a la luz, lo potenció a la luz. Viviendo en una circunstancia en miedo, ¿no? Porque es la guerra, ¿no? Es la guerra, sí, exacto. Y para el gobierno, ¿no? Aparte está trabajando para el gobierno. Pero bueno, ¿qué nos dice su rostro? ¿Qué nos dice su rostro? Esa capacidad de adaptación, ¿no? ¿Dónde vemos esa capacidad de adaptación? De entrada vemos una zona instintiva, como ya hablábamos hace mucho tiempo en la división fisionómica.
Entonces vemos una zona instintiva muy desarrollada, ¿no? Bastante cuadrada. Eso nos da capacidad para resolver situaciones de forma práctica y rápida, porque es cuadrada, ¿no? Voy directo a lo que voy. Sin embargo, con mucho proceso creativo, porque vemos en la zona intelectual, ya nos vamos a la parte de arriba, cómo se ve tan amplio, ¿no? Y aparte ya no es tan cuadradita, ¿no? Vemos que hasta su pelito se lo corta y se le ve redondito, ¿no? No es que el cráneo sea cuadrado, sino las líneas que aparentan cómo se ve, redondo o cuadrado. Aquí lo vemos expandido, ¿no? Entonces, una planeación a largo plazo increíble, ¿no? Sí. Ya si nos vamos a la zona media para analizar un poco antes de que vayamos al corte, Contexto. para analizar todas las zonas. En la zona media también vemos esa tenacidad, como les digo, son rasgos que se suman. Entonces aquí la vemos en el poder, en la fuerza, en el pelo, ¿no? Veíamos que la fuerza vital se refleja a través del cabello, la textura, inclusive si es tupido o delgado, ¿no? Aquí vemos una ceja súper tupida. Y completa, ¿no? Completa, no está cayendo, no está así Ni como delgadita, débil, ni delgadita, está, es gruesa, ¿no? Entonces lo que está viendo el individuo lo puede realizar, tiene la fuerza instintiva y es para realizarlo, es muy constante, ¿no? Y también analizamos en sus ojos, además de esa creatividad, esa autoexigencia. Generalmente estos perfiles, como son creativos, como les gusta la inteligencia, les gusta documentarse, les gusta retos, ¿no? el conocimiento, les ellos gustan mismos, los retos, pues tendrán mucha autoexigencia, ¿no? Digo, él no tendría un jefe que le dijera inventa esto, ¿no? Más bien él solito, a través de su sistema de creencias, se puso esa autoexigencia de dar ese tipo de resultados. Entonces podemos ver cómo podemos transformar el rostro, ¿no? A través de decisiones, a través de conocimiento, a través del autoconocimiento. Y de accionar ese autoconocimiento, ¿no? Así es. Eso es lo importante. Entonces, bueno, los invitamos a que sigan reflexionando qué es lo que están haciendo y qué es lo que todavía pueden hacer para sentirse mejor, para adaptarse a esta situación. Y pues regresamos después de un corte musical. Y continuamos después de este corte musical. Acabamos de escuchar Wind of Change, que es lo que estamos viviendo, de los Scorpions, una canción bastante pues famosa, motivadora y bueno, la cuestión aquí es alentar a que pues nos adaptemos a la situación y a que salgamos sanos, pero una salud integral. Y bueno, tenemos una pequeña sorpresita para ustedes al final de esta transmisión, pero continuemos rápido antes con un rostro más, hablando del miedo. Un personaje que creo que se ve tanto en su rostro el miedo y también pues era lo que representa, lo que ¿no? representa, realmente su nombre incluso. Su nombre, va ligado. Su grafología, su cara. Es muy interesante ver también cómo coinciden las personas en rostro. Y bueno, no es que coincida, sino realmente es una cuestión emocional. Pues, emocional y pues de nuestro cuerpo, ¿no? De fisionomía precisamente. Y pues estamos hablando de Hitler. De Adolfo Hitler. Vamos a analizar el rostro de Adolfo Hitler, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice su rostro, no? Igualmente, ¿no? Vemos la esclerótica que a él en la mayoría de las fotos se ve, ¿no? Blanco abajo, se siente amenazado, volvemos, ¿no? También decíamos a lo que se dedica, ¿no? El cargo de poder tiene eso, ¿no? Vemos, si bien el ser humano, como nos dice Carl Jung, per se, tenemos que comunicarnos, si no fluimos, nos enfermamos, nos dice la diagnosis oriental, hay que estar en movimiento y en comunicación, fluir la comunicación. Vemos, hace rato hablábamos de las medidas de la cara, entonces vemos cómo tiene poca comunicación, ¿no? Esta boca pequeña, y no solamente una boca pequeña, en cuestión de lo largo, ¿no? Sino muy delgada. Los labios casi no desaparecen. No hay labios, no hay comunicación. Entonces, ¿qué habrá, no? Tristeza. Y vemos también un labio hacia abajo. Sí, claro. Y bueno, Carl Jung nos dice que las emociones que se reflejan involuntariamente a través de nuestros músculos faciales. Entonces, como decíamos, la felicidad pues va para arriba. La tristeza aquí la vemos claramente, ¿no? Hacia abajo. Entonces, no comunico, estoy triste. Estas líneas verticales en la cara nos van a marcar un alto, ¿no? Vemos unas líneas en la parte emocional, entonces nos dirán que es un alto a nivel emocional muy impositivo, muy una persona impositiva, violenta, ¿no? Sí. Vemos esa, bueno, ¿y dónde vemos, digamos, pues las cosas favorables, ¿no? También porque, pues, una persona tan inteligente, pues,
se pudo ir a la sombra, ¿no? Con esta situación, pero sí, vemos desgraciadamente lo llevó igual todo. que Turing, ¿no? Una frente extremadamente amplia, ¿no? Sí. Aunque con el cabello él tiende a taparlo, tiende a engañar, ¿no? Cuando uno se deja el cabello Sí. hacia el Cubriendo frente es porque parte, estás cubriendo, ¿no? Entonces, él vemos que esta parte de arriba, esta zona intelectual es muy, muy grande y inclusive muy amplia, muy grande hacia arriba y muy amplia, ¿no? Entonces, este análisis, esta creatividad, esta planeación a largo plazo, un gran estratega, buena escucha, ¿no? Vemos estas orejas con buena escucha, entonces, de tipología fauna también, porque se ven puntiagudas, entonces, así tuvo mucha creatividad, pero volvemos, ¿no? Creatividad llevada a lo malo, ¿no? Sí, y a eso la mismo sombra. nos lo dice su firma, entonces podemos ir con la foto de la firma y vemos cómo cambia a través del tiempo. Si bien es un grafo, también el rostro cambia, o sea, volvemos, como la cara es un músculo, depende cuáles son los que actives y ejercites, ¿no? Sí. Entonces vemos la primera, que es la de hasta arriba a la izquierda, y la vemos toda garigoleada, ¿no? Totalmente distinta. ¿Qué a la estilo última. será? Un estilo más... Pues se ve como nervioso. más ¿no? nervioso, porque estaba Realmente, siempre sí. contraído, ¿no? Sí, Se ve sí. contraído, nervioso. Tal vez un poquito sanguíneo, pues tiene Porque es 17 grande, años, la ajá. comunicación, me gusta que me vean, ¿no? Y sin embargo, pues ya la última, que es la gigante que tenemos ahí, Hasta abajo, vemos una estructura del yo. Recordemos que nuestra firma es nuestra estructura del yo, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está la ¿Cómo persona? nos estamos representando ante la... Es nuestra firma. Es nuestra firma, es Nuestra nuestro firma, autógrafo. sí. Entonces vemos que el yo real, nuestro yo en el Su presente, personalidad, ¿no? su En ese personalidad, momento. así es, en ese Sí. momento, pues Desaparece. no la Está tiene, tendiendo ¿no? a desaparecer. Así es. Y otra cuestión, la vemos separada cuando hay varios pisos en las, o separaciones que parecen niveles. Sí, como dos niveles, ¿no? Como Como niveles, una y- llevamos ajá, los exacto. niveles. Sí. Esta situación representará que necesita apoyos, Un ¿no? doble Necesita un apoyo, doble sí. apoyo, ¿no? Entonces vemos de la firma de 17 años, que era una redondita garigoleada junta, Sí. a una separación, ¿no? Inclusive la abstracción de Adolfo Hitler, las primeras letras, la A y Claro. la H, cómo Cambian, desaparecen. cómo cambian, ¿no? Sí. Y sobre todo la A Ajá. en estos trazos que se vuelven agudos, ¿no? Agudos en la zona del conflicto, porque si analizamos lo que estamos viendo la firma, estamos en la parte del pasado, en Lo la no parte resuelto, del ¿no? origen, Lo lo que no se resolvió Sí. en el origen. Que lo sigue arrastrando. por Así es. decirlo, Y ¿no? finalmente, pues vemos toda esa melancolía como la veíamos en su rostro, en su labio, el caído, todo para abajo, pues vemos su firma, ¿no? Cómo Va. se cae Sí. en la parte del futuro, en la última parte hacia la derecha, en ese rayito, Sí. cómo va hacia abajo, Va ¿no? de caída. Va de caída. Sí. Esta proyección gráfica es completamente inconsciente, y entonces ahí podemos ver la emoción del individuo. Entonces, si vemos firmas erectas, vemos firmas que van hacia arriba, vemos esa proyección que va hacia el futuro, que hacia va arriba, ¿no? hacia arriba, hacia lo bueno, ¿no? Hacia arriba está No- lo bueno, no de picada, hacia ¿no? lo bajo está Ajá. la depresión, está lo Sí, malo. sí. Entonces vemos a través de estas medidas cómo vemos esta depresión en su firma, ¿no? Sí, como todo va correspondiendo, ¿no? Vas viendo cómo un individuo va evolucionando, involucionando. Se puede también analizar, que es lo que también hacemos con nosotros, se analiza la grafología, ¿no? De una forma, pues el impacto psicológico y en dónde está el individuo en ese momento, ¿no? Sí, porque así como su firma cambió en esos tiempos, si analizáramos su rostro en esos años, tendría otras características. Que nos preguntaban el otro día, ¿no? Acerca de una persona nos está diciendo, bueno, entonces yo siempre puedo, hago mi firma de esta manera, pero bueno, yo quiero ya cambiar y ni modo de que cambie todas mis identificaciones, ¿no? Bueno, pues existe la oportunidad Sí de se tener, puede, ¿no? No es sí, imposible, sí se ¿no? puede, Entonces, exacto. Y se va haciendo a través de, bueno, hay terapias, ¿no? Para hacerlo, incluso a través de la grafología. grafoterapia. ¿no? La grafoterapia. Entonces, todo es posible y la cuestión es ver cómo nos adaptamos a ello, ¿no? ¿Tienen dudas? Pregunten. Es algo en lo que nosotros los podemos ayudar, es una cuestión de comunicación. Bueno, estamos encantados de ayudarlos, pero si es una cuestión pues ya médica, vayan con la persona adecuada, pero se vale levantar la mano en todo momento de nuestra vida, ¿no? Y pues bueno, llegamos al momento de la sorpresa. Queremos compartir con ustedes también este pequeño, un pequeño cuento que se pues llegó a nuestras manos, ¿no? Que se comparte en las redes sociales.
Así es. Y hablando precisamente de transformar las cosas, cualquier circunstancia en la que estemos, transformarlo en una cuestión positiva. Positiva, ¿no? Entonces estos diseñadores barceloneses pues nos regalan este libro, se llama Nuria García Talavera, y el creativo publicitario Víctor Segovia Navarro, más conocidos como, al rato ponemos sus datos, @Furia y @Segovsky respectivamente. Entonces nos dan una propuesta que está gratis en la red, búsquenla, vamos a dejar los datos, pero precisamente es eso de lo que hablamos, ¿no? De donde estemos, transformamos lo que sea en algo bueno, en luz. En algo positivo. Ese miedo vamos a transformarlo. Y bueno, ¿cómo se llama este cuento? Es Un bicho anda ahí afuera. Y bueno, vamos a leer unas hojitas, ¿vale? Como sabrás, un bicho malo y gigante está recorriendo nuestras calles. Ya tiene a todos los niños del mundo secuestrados en sus casas. Tenemos que acabar con él. Pero para conseguirlo, necesitamos que te conviertas en un superhéroe con superpoderes especiales. El primer superpoder que necesitarás es el de la velocidad sónica. Así que corre por el pasillo 10 veces, ida y vuelta, lo más rápido que puedas, y así desbloquearás el superpoder de la velocidad. El segundo superpoder que necesitas es el escudo. Pinta una estrella, un arco iris y un corazón para mantener al bicho malo alejado de casa. El tercer poder que debes desbloquear es el de la invisibilidad. Tenemos que mantenernos invisibles para que el bicho no nos vea. Pasa por debajo de todas las sillas de tu casa 7 veces. La unión. Cada día aparecerá en tu casa una letra que tienes que buscar e ir guardando para formar la palabra y así conseguir el poder de la unión, el cuarto superpoder. Mañana ya podrás buscar la primera letra. Ve con los ojos bien abiertos y en tu camino la hallarás. Energía, el quinto superpoder. Todos los superhéroes necesitan superenergía, para eso tienes que comer todo lo que aparezca en tu plato. Recuerda, un superhéroe siempre se forja paso a paso. No hay ningún niño que se haya transformado en superhéroe de un día para otro. Ten paciencia. Los grandes superhéroes también tienen deberes. A las 8 saldrás a aplaudir para dar fuerza a todos los que están ayudándonos. Juntos vamos a asustar al bicho para que salga corriendo y desaparezca. Tampoco olvides que el bicho quiere que salgamos a la calle, pero ahora no podemos. Tenemos que ganarle primero. El sexto superpoder es el amor. Abraza cada mañana y cada noche fuerte, fuerte a tu familia. Con los superpoderes de todos podremos ganar al bicho malvado y todo habrá acabado. Esperamos que te guste este pequeño cuento y que te conviertas en un gran superhéroe. Gracias, campeones. Y muy bien, pues este cuento, como mencionamos, se llama Un monstruo anda ahí afuera, de Nuria García. Y de Víctor Segovia. Y bueno, lo pueden, si quieren también conseguirlo y todo, mándenos con muchísimo gusto la pregunta y a dónde lo podemos enviar y su información para poder compartirlo con ustedes. Es una pequeña ilustración, como vieron, y bueno, a todos aquellos que no solamente aplica para los niños, ¿no? Realmente yo creo que te alegra verlo y también un adulto tiene la posibilidad de pasar por debajo de las sillas, así es que también se vale. Sí, estamos en época de cambio. Exactamente. Y bueno, los dejamos también con un pequeño pensamiento, ¿no? ¿Qué hábitos están haciendo ustedes? ¿Están manteniendo saludables? Y sobre todo, la cuestión del futuro. Pues si quieres asegurar un buen futuro, asegura un buen presente. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Mi nombre es Cristina Mencía. Yo soy Israel Peña. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Hasta luego. Esto ha sido todo. Nosotros somos Verum. Esto fue El Rostro de la Verdad. Mi nombre es Israel Peña y estoy con Cristina Mencía. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana a las 11 de la mañana, el día sábado. Hasta luego. Meta Radio, productora de contenidos. Radio con imaginación. Una radio en donde tú eres parte de esa radio. Meta Radio.